Ya está grabando. Ok, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Ermita Hernández, soy catedrática asociada y especialista de hortalizas aquí del recinto universitario de Mayagüez, donde hago oficina en la Estación Experimental de Juana Díaz. En el día de hoy vamos a estar presentando lo que son las hortalizas especiales, un proyecto de investigación que se comenzó varios años atrás. Así que voy a estar presentando parte de lo que es la información científica o los resultados científicos del mismo. Ok, voy a estar primero dando una breve descripción del proyecto. Luego voy a estar presentando sobre los resultados de una encuesta de consumidor. Luego entonces paso a los resultados preliminares que tenemos de producción y adaptabilidad. Al final voy a estar entonces abarcando parte de un estudio exploratorio de mercadeo que se hizo por la doctora Mirna Comas. Y entonces los últimos slides serían dónde puede conseguir más información de estos resultados preliminares que tenemos. Pues mira, este proyecto comenzó en el 2018 y es un proyecto de 4 años, es un proyecto Hatch, y era hasta el 2022, era un proyecto de 4 años, pero se tuvo que extender, se extendió por un año más hasta el 2023 para poder cumplir con los objetivos que tenemos. Que lo estoy presentando aquí es el equipo de investigadores. Yo soy la investigadora principal, la directora del proyecto, pero bajo de mí tengo a 3 profesores que son los colaboradores directos de investigaciones. Entre ellos tengo la doctora Irma Cabrera, quien es catedrática y entomóloga aquí en la Estación Experimental de Juana Díaz. A la doctora Marta Giraldo, quien es también catedrática asociada y fitopatóloga. Y el doctor Fernando Pérez, quien es catedrático de Ingeniería Agrícola y también coordinador del programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Recinto Universitario de Mayagüez. Ellos 4 están a cargo de diferentes objetivos de esta propuesta y cada uno trabaja una área en específico y eso es lo que se va a estar presentando en el día de hoy. A modo general, el objetivo de este proyecto era evaluar la adaptabilidad y rendimiento de hortalizas especiales y asiáticas, no solamente en el campo, pero también bajo túnel en 3 diferentes regiones de la isla. Y de una vez poder explorar cuáles son las oportunidades de mercadear o buscar los nichos, ¿verdad?, de mercadear estos productos a nivel local. Para esto tenemos también, tuvimos, ¿verdad?, varios colaboradores durante el proyecto, durante los 4 años que tuvimos, colaboración con la doctora Mirna Comas y la doctora Alexandra Gregory, que son parte del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Recinto Universitario de Mayagüez. También tengo colaboración con la doctora Consuelo Esteve, quien es la fitopatóloga de la Estación Experimental, que nos ayudó también en la identificación de muchas de las enfermedades. El doctor Raúl Machiavelli, quien trabajó las estadísticas. Y también, no menos importante, los agrónomos que no están con nosotros ya, pero estuvieron desde un principio, ¿verdad?, trabajando con nosotros en la asistencia de las investigaciones y también divulgación del mismo, el agrónomo Alberto Vélez, Marcos Obando y el agrónomo Alberto Maldonado. Para que tengan una idea, antes de comenzar con las encuestas y los estudios que se hicieron, esta propuesta comienza en el 2017, antes del huracán María. Ya se había escrito la propuesta para poder someterse en lo que es Specialty Crop bajo USDA. Se escribe con una prepropuesta y se envía para competir en los Estados Unidos, y entonces pues ya se había hecho unas encuestas con diferentes organizaciones, entre ellas tengo a estas 2 que están aquí, Island Farm y el Commonwealth de Overseas Chinese, y esas organizaciones nos dan un listado de cuáles son los cultivos que están mayormente con mayor demanda en los restaurantes, porque ellos trabajan bastante directo con los restaurantes, y entonces nos proveen esta lista de cuáles son los cultivos más con mayor demanda. Pero luego que pasa eso, se somete entonces a Specialty Crop, pero no fue entonces, no fue aprobado, así que de ahí pasa para el 2018 a lo que es un proyecto Hatch, que es más local. Entonces, esas organizaciones después del 2017, después del huracán María, pues ellos no salen de Puerto Rico, no están en Puerto Rico, así que
En la propuesta se añade entonces un estudio de consumidor que queremos conocer entonces cuáles son las características deseadas y cuáles son las preferencias del consumidor local. Y para esto se hace entonces el estudio, ¿verdad?, de la encuesta del consumidor de hortalizas especiales, que fue dirigido por la doctora Alexandra Gregory, y esta encuesta fue realizada de enero a mayo del 2019. El estudio, voy a estar presentando algunas estadísticas que ella presentó durante la reunión de hortalizas y granos básicos del 2019, y esto van a ver que en los slides van a encontrar dónde pueden encontrar esa información porque ya está presentada. Usted puede pasar a la página que es www.uprm.edu/hortalizas y granos básicos. Ahora mismo la página yo creo que está teniendo dificultad, pero ahí puede encontrar toda esta información que le voy a estar presentando en el día de hoy. Como modo de resumen, ¿verdad? El objetivo del estudio de la doctora Alexandra Gregory era conocer el perfil de los consumidores de estas hortalizas especiales. Si no menciona primero, las hortalizas especiales son esas hortalizas que no son tradicionales producidas en Puerto Rico, ¿verdad? Tal vez porque tengan un color o un tamaño distinto o se producen en otros países, ¿verdad? Y no en Puerto Rico. Este objetivo es ver el perfil de los consumidores de esas hortalizas, también encontrar cuáles son las preferencias del consumidor de las hortalizas y qué características específicas ellos están buscando. El perfil de la encuesta, pues mire, esta encuesta fue digitalizada, tenía 19 preguntas y fue enviada a la comunidad universitaria que sea mayor de 21 años. La comunidad universitaria no solamente son estudiantes y, como mencioné, debe ser mayor de 21 años. La comunidad universitaria incluye el personal no docente, el personal docente y cualquier estudiante mayor de 21 años. 460 personas o participantes fueron los que se registraron para esta encuesta, y esta se hizo a partir de enero a mayo del 2019. Para que tengan una idea, estos son algunos puntos críticos, ¿verdad?, de lo que es la encuesta. 72% de los participantes son femeninos. 35% de los participantes tienen un bachillerato. Y el 15% tiene un ingreso menor de 10,000 por año. Estos son algunos puntos, ¿verdad?, que no voy a presentar toda la información de la encuesta. Como dije, si desea más información de la encuesta, puede pasar a la página y puede verla. Pero entonces yo creo que son los puntos más críticos de lo que es la encuesta para que se puedan entender de dónde salen algunos números y por qué son importantes. Algunas de las preguntas, la primera pregunta que se le hace al participante es que si consumía hortaliza, y también se da la descripción que es una hortaliza, ¿verdad? Y el 95% contesta que sí, que ellos consumen hortalizas. Donde el lugar que compran sus hortalizas, y el 80% mencionan que son en supermercados. O la compra de estas hortalizas se hace mayormente en supermercados. Y un 8% en plazas de mercado, y así sucesivamente. Se le hace la pregunta de qué tipo de dieta tienen estos encuestados, lo que están participando, y la gran mayoría no tienen ningún tipo de dieta específico, pero sí, ¿verdad?, existe una población que tienen distintos tipos de dieta, y ustedes pueden ver aquí cuáles son. Se le hace la pregunta de unas hortalizas que consume con frecuencia, y yo creo que aquí se enfoca más en las hortalizas en general. Como ustedes pueden ver, se consume, la mayoría de las hortalizas que consume: cebolla blanca, cilantrillo, lechuga del país, brócoli, tomate de ensalada, y son nuestras hortalizas tradicionales. Eso es lo que están en el supermercado, eso es lo que compran. Pues lo que consumen. Ahora sí, estas son las que consumían, estas son las que compran. Una alta población la mayoría de las poblaciones aquí, de los participantes, señalan que ellos compran de estas hortalizas especiales, que se le hace un listado entonces de cuáles son las hortalizas especiales que compran en específico. Mencionan que el pepinillo, el English cucumber, que es el pepinillo inglés, que es el largo sin semilla, es uno de los que ellos mayormente consumen,
al igual que las espinacas y interesantemente algunas de las habichuelas también están ahí. Como últimas opciones de esto, pues mencionas que compra también lo que son las berenjenas orientales, el bok choy y lo que es el pimiento dulce o cebollina. Se le pregunta también qué consume en el hogar. Una cosa era la compra y no refleja lo mismo que es lo que se consume con mayor frecuencia es el sweet mini pepper, las espinacas y el cherry tomato y green onion. Son los que mayor consumen en su hogar. Esto para mí pues, fue bastante interesante, cómo entonces estas son de mayor consumo en el hogar. Basado en esto, hicimos unas modificaciones a algunos de los cultivos que teníamos inicialmente. Ahí fue que añadimos entonces los pimientos miniatura, etcétera, como una de las prioridades para poder evaluar en diferentes regiones de la isla. Las características que influyen en el consumo de compra, se hace entonces la pregunta, donde aquí entonces aparece si el consumidor se deja llevar por la apariencia, por el lugar de procedencia, por el precio, los beneficios. Interesante, la mayoría obviamente es más atraidor, que influye en lo que es la apariencia como primera opción y el precio y los beneficios a salud. Eso es algo que nosotros, ¿verdad? El consumidor usualmente va a estar mirando cuán lindo se ve o no y luego entonces tal vez el precio del mismo. Se le hace la pregunta si para comprar estas hortalizas especiales, si ellos prefieren comprar lo importado más o comparado con lo local, y el 79% dice que definitivamente no compraría los vegetales importados, preferiblemente a lo que es local. Esto es algo importante, y aquí yo creo que sería bueno trabajar mucho lo que es la parte educativa en las áreas de venta. Dispuestos a comprar hortalizas especiales locales, el 91% de los encuestados dice que sí, que están dispuestos a comprar esas hortalizas especiales que sean locales. Así que esto nos da un perfil más o menos de lo que es la preferencia del consumidor, quién está dispuesto. Así que sí, creo que esta información es bastante, nos ayuda un montón a nosotros, a definir algunas de las hortalizas y modificar también los proyectos en donde nos íbamos a mover y que íbamos a evaluar. Ahora voy a estar hablando un poquito sobre lo que es la adaptabilidad y producción. El proyecto como tal de la evaluación, son tres objetivos diferentes del proyecto. Comienza en enero del 2019 y ya como para este mismo año terminamos la evaluación en mayo del 2022 y se hizo en 4 diferentes municipios. Al principio pues nosotros lo dividimos por región, solo quisimos hacer unas evaluaciones en el sur, en Juana Díaz, que fue el punto donde se hicieron las evaluaciones, en el centro de la isla, que fue Adjuntas, y en el oeste. El punto del oeste fue Guánica. Comenzamos una evaluación durante un año, entonces luego nos movimos a Mayagüez. Los lugares en Juana Díaz fue en la Estación Experimental Agrícola. En Adjuntas se hicieron en campo y en Hightown, ¿no? Y estos fueron en fincas privadas. En Guánica fue en fincas privadas, eso solamente lo hicimos un año. Y entonces luego del segundo año, pues nos movimos entonces a lo que es la finca Alzamora Orgánica del recinto universitario de Mayagüez. Ahí terminamos los últimos 3 años haciendo las evaluaciones. Antes de comenzar a hablar un poquito sobre los resultados, no voy a estar presentando todos los resultados, es mucha información que tenemos y todavía estamos trabajando mucho de las estadísticas. Simplemente voy a estar presentando cualquier resultado preliminar que ya fueron presentados en diferentes conferencias científicas. Pero antes de eso quería hablar un poquito brevemente sobre las variedades que vamos a estar evaluando. No voy a estar dando detalles, quiero que sí sepan que al final les voy a decir cómo ustedes pueden conseguir la información de cuáles variedades y toda la información, ¿verdad? De características del manejo, de cómo manejar cada una de estas, para aquellos que desean esa información. Las variedades fueron evaluadas en campo abierto,
en el municipio de Juana Díaz Juntas, como mencioné, un año en Guánica y los últimos en Mayagüez. Y en el túnel alto, pues fue en Juana Díaz y en Adjuntas. Antes de comenzar, voy a estar hablando de lo que son los tomates, ¿verdad? Y antes de hablar de los tomates, quería romper esto aquí y explicarle lo que es determinado, porque voy a estar hablando de lo que es determinado e indeterminado. Esos tomates que son determinados son esas plantas que tienen un crecimiento que es limitado, ¿verdad? La planta es mucho más compacta. Esta no necesita ningún tipo de poda, va entonces con un amarre sencillo y entonces la cosecha va a ser toda, tal vez de hasta 3 cosechas máximo. Ya la indeterminada es un crecimiento, ¿verdad? De una manera más ilimitada, vamos a tener que estar deschuponando y haciendo, entutorando y podando. La planta constantemente está creciendo y estas son las variedades que vamos a estar evaluando en el túnel. So, las determinadas son en el campo y las indeterminadas las evaluamos entonces en los túneles. Estos son los 3 tipos de tomate y cereza, son uno de los cultivos que evaluamos basado en las diferentes encuestas, era uno de los productos que mayor demanda tenía. Y las 3 diferentes variedades determinadas en el campo que se evaluaron fueron estas 3, BHN 968, la 268 y la 785. Tomate tipo cereza determinadas, no hay muchas, hay menos de lo que hay en determinada. Cada vez vemos más en los catálogos, pero en eso entonces no habían tantas en los catálogos determinadas. Estas semillas son mucho más costosas, doble el precio que una indeterminada. Son híbridas, las tres diferentes variedades. Y estas variedades tienen unas características peculiares, ¿verdad? Y han sido mejoradas con unas características que son atractivas. Entre ellas, por ejemplo, el BHN 968, ¿verdad? Que es un cherry tomato de algunas 15 gramos. Tiene un paquete de resistencia de enfermedades que es bien atractivo. Y de nematodo y fusarium. O sea, si usted tiene esos tipos de problemas en la finca, ¿verdad? Pues son las variedades que usualmente usted quiere escoger, ¿verdad? So, la BHN, la 268, es un fruto un poco más pequeño. El tomate cherry es tipo cherry, so es pequeño, pero un poquito más grande que el 968 y tiene un paquete de resistencia diferente a más hongo y tiene un buen almacenaje. Ya la 785 es un tipo de tomate tipo uva. Estos tienden a ser un poquito más altos en los sólidos solubles, o sea, son más dulces. Tienen mucho, en este caso también tiene un paquete de resistencia de diferentes hongos. Y es el tomate un poquito más pequeño, son 10 a 15 gramos. El tipo de tomate indeterminado que utilizamos para evaluar dentro de los túneles es el Apero F1, Clementina F1 y el Grape 6721, son 3 híbridos. Buscamos unas características un poco similares a las que son las determinadas. La primera es de 15 a 20 gramos, aproximadamente tiene un buen paquete de resistencia, al igual que la primera que presentamos. El Clementín ya es un tomate un poquito más grande, es de 55 gramos. Tiene también alguna resistencia a algunos hongos y también a rajado de fruto. Y el Grape 6721 es el tipo uva, y entonces tiene un paquete de resistencia de hongo y rajado de fruto, y las características que dice en el paquete, pues que toleran más el calor. Así que estas fueron las que fueron evaluadas en el túnel versus aquellas que fueran en el campo abierto. Los pimientos dulces en miniatura, las 3 variedades son polinización abierta. Usted puede entonces coger la semilla y volver a resembrar. Son excelentes entonces para los productores ecológicos, orgánicos. Lunchbox Orange, Lunchbox Red y el Mix fueron las 3 variedades. La variedad anaranjada, que es la Orange, es la más grandecita, ¿verdad? Son estos mini pimientos de algunas 2 o 3 pulgadas de alto y 1.5 de ancho. Es muy buena productora. En el Red un poquito más pequeño, son como 1,5 pulgadas de alto y algunos 1 pulgadita de ancho, pero tienden a ser más dulces. Y el Mix, nosotros teníamos una anteriormente que fue el John John Mix, pero esa variedad el primer año no nos daba muy bien, así que tuvimos que cambiar al Lunchbox Mix, pero el Lunchbox Mix es una mezcla de la semilla del Orange, Red y Yellow. So tiene como
está dividido en un 33% de cada una de las tres y las venden en el mismo sobre. No es como una variedad diferente, simple y sencillamente tienen todas las semillas en el mismo paquete. Así que esas son las tres variedades como tal que se evaluaron en lo que en el túnel y en el campo. Estas son las tres variedades del bok choy que también se evaluaron. Se evaluaron las tres variedades, el Joy Choy, el Chinese Pak Choy y el Mei Queen Choy. Las primeras dos variedades, que es el Joy Choy y el Chinese, estos son el bok choy que le dicen el white stem, que es bien largo del tallo y es mucho más grueso. Tienen a ser más o menos como algunas 12 a 14 pulgadas de alto y se puede cosechar desde la base como en baby. Pero en baby pues se cosecha solamente lo que es la soja. En este caso nosotros cosechamos completamente el bok choy. El Mei Queen Choy es más pequeño y es verde, el tallo es como medio verdoso. Y este es uno de los más preferidos en la comunidad china porque es un poco más tender, es un poquito más blandito para poder cocinarlo, que ellos lo hacen mucho con diferentes pollos, etc. Estas fueron las tres variedades que se escogieron para evaluar. Se evaluaron también la espinaca japonesa, llamada también komatsuna. Es toda una mezcla entre espinaca y mustard, la mostaza. Se adaptan excelente en el calor comparado con las espinacas regulares, ¿verdad? Que en Puerto Rico pues no se dan muy bien a menos que se vayan a producir en las temperaturas frescas. En este caso pues sí son tolerantes todas al calor, se producen muy bien. El Summerfest F1, Carlton F1 y Semposia, los tres son híbridos. Summerfest tiene un color verde y tiene algo de resistencia al añulo polvoriento. El Carlton F1 tiene un color un poquito más intenso y también tolera bastante el calor. Y el Senposai es una mezcla de repollo con komatsuna, es completamente diferente, no se parece ni siquiera a una komatsuna, es como que más aplastado así hacia el piso, tiene una hojita ancha. Y estos son tolerantes al calor, pero también son más dulzones, porque es más dulce el sabor, porque es una mezcla de repollo con lo que es la espinaca japonesa. Y estas fueron las tres variedades entonces que se evaluaron en ambos, en túnel como al igual en el campo. Se evaluaron también los cebollines verdes. Las tres variedades son polinización abierta. De nosotros comenzamos con unas evaluaciones con 6 variedades diferentes y terminamos con estas tres porque se evaluaron también de colores violeta, púrpura, rojo, pero no se adaptan muy bien al calor. Así que pues nos mantenemos entonces con lo que son los cebollines verdes. Las tres variedades es el Tokyo Long White, el White Spur y el Evergreen White Nebuca. Se evaluaron esas tres variedades, más o menos ellos tienen unas características bastante similares, el tallo de 6 pulgadas, otros son un poquito el tallo más largo. Y algunos de ellos, como el Nebuca, dice que tolera un poco el calor, esas son parte de las evaluaciones, ¿verdad?, que se hicieron con esto. También se evaluaron el edamame, que es la soya oriental. Las tres variedades que se evaluaron son estas tres, el Beer Friend, el Biei y el Toya. De estas variedades, la soya como tal, sí son sensitivos a lo que son fotoperiodos, o sea que ellos van a estar produciendo algunas de ellas, las que son más late maturity, que maduran un poco tardío durante los días cortos, van a ser influenciados por eso. Pero dos de estas variedades, como la Beer Friend y la Toya, esas dos son early maturity, o sea que ellas maduran temprano y no son fotoperiodos, o sea, no son sensitivos a esto. Y esto es algo bien importante cuando hablamos de producción y qué temporada voy a estar evaluándolo y produciendo. De las berenjenas orientales, lo añadí aquí porque veo que hay un poco más de interés nuevamente. Al principio lo evaluamos un año, pero luego lo eliminamos porque las tres variedades son esta es Choyoku, Bright y Makiao.
Las 3 variedades son muy buenas. Lo que pasa es que estos cultivos tienden a requerir algo de poda porque pueden crecer bastante largo. Y si no se podan y no se mantienen erectos largos, pues entonces ellas se empiezan a enroscar y tienen entonces unos frutos un poco distorsionados, ¿verdad? Son enroscados. Y entonces pues nos estaba dando bastante problema para la producción de esto dentro de todos los cultivos que teníamos en los diferentes lugares y se decidió entonces, pero tenemos una buena información que va a salir una publicación de esto pronto. Como hay diferentes variedades que son más atraídos por trípidos versus otros, ¿verdad? Versus unas variedades más susceptibles que otras. En este caso, el Shoryuken, que es una variedad verde, es firme, por dentro es cremoso, es bien atractivo para lo que es la cocina japonesa. La Brighty Macao, pues pueden cosecharse a las 10 pulgadas, pero estas pueden seguir creciendo mucho más largas. Es atractivo tener esa berenjena larga, ¿verdad? Pero si puede seguir creciendo fácilmente 14, 15, hasta casi 20 pulgadas. Pero como les dije, ¿verdad? Nosotros solamente le evaluamos un año. Pero como va a estar presentando parte de la información, pues por eso la dejé aquí. Evaluaciones de adaptabilidad y producción, aquí yo puse más o menos para que vean cuándo fue que se evaluaron. Estas son en campo abierto. En enero del 2019 hasta enero de este año fueron las últimas evaluaciones que tuvimos. En el 2019 se evaluó en Arjuna Díaz, Adjunta y Guánica. En enero del 2020 fue Juana Díaz, Adjunta y Mayagüez. Y ya entonces en el 2021 y el 2022 se quedaron entonces solamente las evaluaciones en campo abierto en Mayagüez. Mucho de esto pues tuvimos problemas con el 2020, ¿verdad? Por todas las cosas que pasamos y tuvimos que entonces alargar un poco más las evaluaciones. Aquí estoy presentando algunos resultados del bok choy. El bok choy es una brásica. Como toda brásica, al igual que el brócoli o igual que el repollo, requieren estos climas frescos, ¿verdad? Se van a producir o van a producirse, va a tener una mejor calidad de frutos cuando se siembra durante los climas más frescos o en las áreas más frescas. El rendimiento mercadeable, el rendimiento como tal que es mercadeable, pues va a depender grandemente de la preparación del terreno, de cómo se prepara ese terreno y cómo se maneja. Es bien importante porque este tipo de cultivo se siembra directamente en el suelo, no por trasplante, o sea que ese terreno debe de estar lo mejor preparado, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven en la tabla aquí, ustedes van a ver que está en el sur, centro y oeste. Como ya saben que el sur es Juana Díaz, en el centro fue en Adjuntas y en el oeste en este caso fue Guánica. Las variedades en total, en general, la mejor que se dio fue el Joy Choy, fue el mejor rendimiento, ¿verdad? Que pudimos observar comparada con las demás. En el sur se dieron muy bien, pero tuvimos que cambiar, aquí tenemos dos diferentes números, una se evaluaron en enero, luego en marzo, pero en este caso fue la que se evaluaron en enero. Y en el centro, que fueran juntas, sí hubo una diferencia significativa en esa variedad Joy Choy. Fue una de las mejores producción que tuvimos. Así que en el oeste, que fue en Guánica, uno de los problemas que vemos esos números entre 1.300 libras a 3.300 libras más o menos por acre. El problema mayor que tuvimos fue la preparación del terreno. Porque no hubo una buena preparación del terreno y al pasar entonces lo que es la sembradora afecta la densidad de siembra, entonces el bok choy tiende a crecer menos, ¿verdad? No están tan cerca que no son tan ancho el tallo, el white stem como tal, se producen bastante finitos. Algunas de las plagas que pudimos observar de mayor importancia fue, por ejemplo, el flipiro que es el Philodendron cruciferia. Estos se identificaron en las 3 regiones, fue un problema, ¿verdad?
si esta no se identifica a tiempo, hay que controlarla. Si no, pues va a causar estos orificios en las hojas desde temprano. Así que algo que no estoy mencionando aquí, pero luego entonces voy a estar mencionando para que conozca dónde está esa información. Estos son productos que ya en 4 semanas están listos para cosecharse. Pues es crucial esas 2 semanas tener un buen manejo para evitar entonces problemas de lo que son los orificios en las hojas, etc. Otro de las plagas importantes fue el cabbage webworm, lo que le llaman también llamado elula, la especie de elula. Aquí ustedes pueden ver que en adultos esto es una levilla, y entonces lo que le llama el barrenador aquí del tallo en la hoja del bok choy. Yo creo que fue uno de los problemas mayores en Juanadía que en otras áreas. En diferentes regiones, diferentes problemas. En Adjuntas fue el lugar con menos presión de plaga que obtuvimos comparado con todos los demás predios. Las temperaturas fueron excelentes para este tipo de cultivo, así que cuando se cosechaban las hojas eran así mismo como tú esperas, como crispy, así como si fuera una hoja bien para mercadear. Es crucial saber la hora, ¿verdad? También cuándo se va a estar produciendo, cuándo se va a estar cosechando. Esto es una gráfica que le muestra el % de daño que hubo por lo que era era el flea beetle. Bien interesante aquí que el Joy Choy tuvo menos incidencia o menos % de daño que las demás variedades. Son una de las más altas productoras, pero también tuvo menos daños comparándolo con las otras dos. Y estos datos son de Juanadía. El edamame, pues el edamame como soya, como tal, pues se adapta muy bien en lo que son los climas semicálidos. Digo semicálido porque no necesariamente debe de ser, yo diría en 60, 70, 80 grados Fahrenheit, que es lo ideal para una germinación temprana, ¿verdad? Es crucial que tenga ese tipo de clima para poder tener una germinación temprana. No tenemos problema en Puerto Rico, sí tuvimos algo de problema en Adjuntas, en el tiempo que se produce. Nosotros comenzamos la producción en enero y en Adjuntas todavía las temperaturas estaban en los 55 grados y eso entonces atrasa la germinación. Algo también que atrasa la germinación es no tener agua en el predio. Eso tiene que tener un sistema de riego uniforme porque si no la germinación se va a atrasar de estos cultivos. Algo que también vimos, las semillas tratadas con Rhizobium minimizó grandemente el uso de abonamiento. Durante el primer año no lo utilizamos, entonces tuvimos que cambiar, ¿verdad? Y hacer entonces las inoculaciones con Rhizobium para poder entonces tener buenos rendimientos, sobre todo en la finca orgánica de Mayagüez. Es importante realizar un % de germinación de semilla y un buen almacenaje cuando vaya a comprar la semilla, porque esto va a cambiar mucho lo que usted cuando está calculando cuánto es rendimiento y cuánto necesito. El % de semilla, la germinación de semilla es crucial. Cuando usted compra la semilla, depende de dónde lo está comprando, yo les recomiendo que ustedes por lo menos hagan esa prueba antes. De las 3 variedades que se evaluaron, Bear Friend, BA y Toya, pues Bear Friend fue la variedad con mayor rendimiento comparándolo, ¿verdad?, con otros. En el sur, 5,000 libras más o menos por acre. Están más o menos en lo competitivo, lo que es comercial en Estados Unidos es más o menos 6,000 a 10,000 por acre. El Bear Friend obtuvo una pobre germinación, así que muchos de los números aquí que fueron influidos mayormente porque no tenemos uniformidad y cuando se van a cosechar pues ya entonces comienza a afectarle el rendimiento. En cuanto a la berenjena oriental, pues se adaptan mejor en climas cálidos, como toda la solanácea, ¿verdad? Va a tener un crecimiento mucho más rápido. La variedad Chorioco obtuvo mayor peso de frutos mercadeables en Adjuntas.
son bastante susceptibles a los daños por trípido, y esto es una información que vamos a estar publicando que fue bastante interesante ver cómo diferentes variedades iban a estar afectándose. Hay unas diferencias significativas. Y estas variedades pues requieren pues bastante poda para maximizar el rendimiento. En el sur vemos el rendimiento de 2.000 libras más o menos por acre. No habían diferencias significativas. En el oeste tampoco, el rendimiento fue menor. Pero como les dije, este es uno de los cultivos que sí va a requerir algo de poda, ¿sabes? Mayor mantenimiento. Se puede producir sin poda, pero no vas a tener esos rendimientos que se esperan. En cuanto al tomate de tipo cereza, en el campo, aquí vemos como no hubo diferencia significativa interesante, aunque tengo aquí una de las variedades un poquito más grande, por variedad en Juana Díaz, más o menos 4.000 libras por acre, o 5.000 libras. En adjuntas tenemos 1.300, 1.800 libras. Sí, aquí hubo una diferencia significativa en la BH 968, que fue la menos que produjo, y en Guánica no hubo diferencia significativa en ninguno. En cuanto a la evaluación del túnel, aquí lo estoy dividiendo se comenzaron en diciembre del 2019 en Juana Díaz y en Adjunta. En noviembre del 2022 se comienza entonces en la producción, entonces cambia de fecha para poder darle un poco más de tiempo, ¿verdad? Se hizo la evaluación en Juana Díaz y en Adjuntas, y en noviembre del 2021 solamente se hizo la evaluación en Juana Díaz. Estos son los tomates, las variedades de tomate tipo cereza que se habían evaluado, que se evaluaron, es Apero F1, Clementín, y el grape que mencioné ahorita, 6721. Como mencioné, se adaptan bastante bien en lo que son los climas cálidos. Tiene un mayor desarrollo del cultivo, las cosechas son mucho más tempranos. Hubo diferencias significativas por variedades en cada una de las localidades evaluadas. Esa variedad, la Grape 6721, fue la que menos rendimiento obtuvo en cada una de las variedades, en cada una de las localidades. Y es importante porque en esa variedad exclusivamente tenía adaptabilidad de tolerancia al calor. Y es bien interesante porque algunos de los productores que sí producen tomate cherry en Puerto Rico, que están en el área de Bonito, más central, ellos casi siempre buscan estas que son tolerantes al calor para poder producirse en verano. Así que en este caso, en estas variedades, estas fueron una de las que tuvo menos rendimiento. En adjunta hubo diferencia significativa por año en el rendimiento del cultivo, y las enfermedades que tuvieron presentes durante el 2022 en el túnel fue ortospovirus, que fue una combinación de tomato spot wilt virus y el tomato chlorotic spot virus, que ambos son tospovirus. Está un poquito borroso, pero aquí yo quiero mostrarles la gráfica. Un poquito complicado, que tengo lo que es el rendimiento acumulativo aproximadamente por algunos 6 meses. El cherry tomato en Juana Díaz, como ustedes pueden ver, las variedades fueron significativas, diferentes significativas en cada una. Aquí ustedes pueden ver como el clementín obtuvo un mayor rendimiento. Apero y grape fueron un poquito más bajitos, pues se esperaba que el clementín, ¿verdad?, un poquito más grande, el tomate. Ya después de las 8 semanas es que comienza entonces la cosecha hasta la semana 28. Estos fueron en adjuntas. Yo no sé si pueden ver, vamos a ir para atrás aquí. Estos son los números que ustedes pueden ver más o menos. Si ustedes ven aquí, los números que van de 0 a 700 libras por cada 8 plantas. Eso es aproximadamente, ¿verdad? Si ustedes vienen a ver, son 7 libras, más o menos 6 libras. No 6 libras, serían, a ver si lo tengo aquí. Exactamente. Son aproximadamente algunas 80 libras más o menos por planta en todo el tiempo. Aquí más o menos como algunas
80 y pico de libras más o menos por planta. Eso es lo que se estaba produciendo en Juanadía. En el caso de la adjunta, vean los números que son un poquito distintos, ¿verdad? 0 a 90. La producción es bastante más drástica, ¿verdad? La reducción. En este caso de los chelitos mediros y la producción en las juntas se separó porque hubo diferencia significativa por año. Un año nos dio distinto que el otro año. En Juanadía no hubo diferencia, así que se unieron todos los datos. En el 2019 ustedes pueden ver, ¿verdad? Que como Apero y Clementine fueron los más altos y Grape 6721 sigue siendo el tomate tipo uva que menos produce. Y en el 2020 igual, el Grape 6721, el que es tolerante al calor, el que menos rendimiento obtuvo. Estas son las enfermedades que fueron evaluadas en el túnel, en los tomates. No hubo diferencia significativa, pero aquí el Toscovirus pues dio más o menos, yo diría, en cuanto a severidad no fue tan alto. Pero como quiera, ustedes pueden ver que el Grape 6721 durante la quinta semana ya tenemos una diferencia significativa. Eso significa que ya la planta estaba mucho más severa en daño inicialmente comparada con las demás variedades, ¿verdad? Luego al final como que todas parean más o menos, la sintomatología más o menos del toscovirus es que comienza con lo que es la parte apical de la planta, los meristemos apicales están todos, parecen que estuviesen quemados, ¿verdad? Con esas necrosis, muchas manchas, enanismo, hasta que llegue un punto que la planta no va a producir ni siquiera fruto porque no tiene flores. Pimiento dulce en miniatura, vamos aquí, más o menos, déjame ver si puedo ver esto aquí. Se adapta muy bien al clima cálido, lo mismo que el tomate, al igual que las berenjenas son solanáceas, o sea que se adaptan muy bien al calor. Se desarrollan más rápido, tienen una cosecha mucho más temprana. No hubo diferencias significativas por variedad en ninguna de las localidades. Eso sí, el Lunchbox Mix obtuvo un rendimiento más bajo y presentó un 43% más de la severidad de cercospora en adjuntas, que ese es el que tiene las mezclas de las 3 variedades diferentes. Aquí ustedes pueden ver el rendimiento, ¿verdad? Más o menos de algunas, más o menos, esto es uno de los rendimientos más bajitos en adjuntas. No hubo diferencia, pero ustedes pueden ver como el mix sí tuvo un poco menos, de algunas 8 libras o 7 libras más o menos por planta, versus lo que es más o menos 12 libras o 10 a 12 libras por planta. Algo que quiero que se den cuenta aquí es la cosecha comienza la semana número 14. Eso significa que son 2 meses y medio, luego que en otras plantas vas a ver la cosecha en adjunta. En el caso de Juana Díaz, es 9 semanas luego. O sea que si vienes a ver, adelanta entonces la cosecha en una temperatura mucho más cálida, ¿verdad? En Juana Díaz aquí ustedes pueden ver el rendimiento del pimiento miniatura. Se dividió también porque hubo diferencias significativas en un año versus el otro. En el 2020, mira que no hubo diferencia significativa en variedades en el 2020 y en el 2021 hubo tal vez algo de diferencia entre una y otra variedad. Orange siempre es la más productora, pero no hubo diferencia significativa en esto. Esta es la severidad de lo que es cercospora en los pimientos miniatura, que tuvimos problemas en los high tonos de adjunta. En este caso, ustedes pueden ver que el Lunchbox Mix desde la semana número 14 ya estaba presentando esta sintomatología que ustedes ven ahí en la hojas. Y sí hubo una diferencia significativa, ¿verdad?, en esas variedades comparadas con la otra. Ok, ahora voy a estar hablando un poco sobre el estudio exploratorio de mercado de hortalizas especiales. Este estudio fue dirigido por la doctora Mirna Comas, que es catedrática del Departamento de Economía Agrícola y jubilada ahora mismo, pero nos ayudó un montón con este estudio y creo que tiene muy buena información de los nichos que podemos poder mercadear estos cultivos.
El estudio exploratorio es un estudio que se conoce, es porque el producto o el mercado se conoce muy poco en el tema. Aquí en Puerto Rico no hay mucha información ni datos recopilados referente a esa materia. Primero se iba a hacer un estudio de viabilidad de mercadeo, pero al no tener la información base, pues se tuvo que hacer entonces este estudio exploratorio. ¿Qué se hace en el estudio exploratorio? Pues se analiza algunas estadísticas que ya existan y ya ahí se hacen entrevistas a agricultores y también se encuesta diferentes cadenas de distribución entre los distribuidores, los supermercados o restaurantes y distintos puntos de ventas igual. Esta es la cadena local de suministro de Puerto Rico, ¿verdad? Donde de una finca pasa a los que son los distribuidores, plaza, mayorista y al detalle y luego el consumidor. Una de las presentaciones, esta presentación que voy a estar aquí hablando ahora, están igualmente en la misma página de la empresa Hortaliza, en la parte de folleto del 2019, donde la doctora Mirna Goma presenta esta información. La importación de hortalizas en Puerto Rico, ¿verdad? De la última estadística que se presenta, 75% provienen de Estados Unidos, el 6% de Canadá y otros países. Eso es en punto en general, ¿no? En este estudio, pues, se hacen visitas a 40 puntos de venta entre estos 34 supermercados especializados. Esos supermercados especializados se encuentran en el área de San Juan, que son especializados de hortalizas asiáticas. Mercado de agricultores, 3, y otros. Entre las regiones que se hacen esta encuesta, pues mayormente fueron de Mayagüez, 17 de ellas. Los demás se distribuyen entre San Juan, Ponce, Caguas y Arecibo. Además de esos 40 puntos de visita que se hacen en la encuesta, también se hace entrevista a 8 agricultores directamente por correo electrónico, llamadas, o también se visitan de los que no pudieron verla contestar. Voy a estar hablando tal vez un poco de cada uno de los cultivos que tengo aquí. No voy a abundar tanto con ello porque no tengo el tiempo, pero como les dije, si quieren más información, pues pueden buscarla en la página. Tomate tipo cereza. En Puerto Rico, de todas las hortalizas especiales, no había ningún tipo de datos recopilados, no hay nada en los datos como tal que tenemos, solamente el del tomate. Y se vio entonces en esta gráfica, podemos ver cómo hay un aumento del 2005 al 2014 en estos tomates, ¿verdad? En la importación de estos tomates. Al igual, en lo que es la producción orgánica, se comienza a registrar después del 2011, y donde se ha aumentado y se ha mantenido bastante estable, ¿verdad? Hasta el 2014, que son las últimas estadísticas que tenemos aquí. En cuanto a los precios. El tomate cherry es un producto que estuvo presente en 25 puntos de venta, aproximadamente 63%. Casi todos los tomates que se pudieron conseguir venían de Estados Unidos, que eran mayormente de donde provenían. Canadá, México, Guatemala, y encontraron tal vez 2 o 3 puntos de ventas en Puerto Rico, que eran productos de Puerto Rico. El precio más o menos que estaban vendiendo entre $1.5 por pinta o por cada vaso de onza en $2, ¿verdad? También hay unas ventas de lo que eran la tomate tipo cereza gourmet, no necesariamente, la palabra gourmet es un poco complicada, tal vez atrae más al consumidor, pero realmente no significa que es una producción orgánica. Solamente es orgánica si es certificada por USDA o el mismo agricultor, ¿verdad? Porque en Puerto Rico no tenemos fincas certificadas orgánicas, simple y sencillamente tenemos muchas fincas que son agroecológicas, que tienen prácticas orgánicas, pero entonces el precio ahí pues no varía. En cuanto si es orgánica, pues sí. El tomate tipo cereza, aquí ustedes pueden ver cómo la producción de agricultores locales entrevistados nos dicen en qué frecuencia ellos venden, las cantidades que venden a esa frecuencia, la unidad, los precios a quien lo compran. Podemos ver que tenemos desde semanalmente o ocasionalmente, mayormente semanalmente, hasta 300 libras. Ellos pueden estar venden a $3 la libra. Y bien interesante, de todos los compradores, la mayoría son restaurantes. También se le
vende a los mercados de agricultura y a los home banks, que son esa tendencia de estar vendiendo adelantado y por él llevarlos hasta las casas. Los cebollines en puntos de venta, los empaques, hay varios empaques desde bolsa, pero eso no es algo que se recomienda, ¿verdad? Pero casi siempre tenían esa liguilla y en el empaque vas a ver que son entre 6 a 8 cebollines. El mercado de Estados Unidos los vende aproximadamente media libra. Ese 6 paquete de 6 a 8 es aproximadamente media libra. En el supermercado esa media libra tiene un costo de valor más o menos de $1. En los mercados agrícolas lo están vendiendo aproximadamente $2. Los productos que se encontraron en los supermercados fueron importados a Estados Unidos y solamente se encontró en el mercado local uno de los mercados agrícolas. 60% de los lugares se encontraron este cultivo para vender, para la venta. Cebollines, pues usualmente ocasional o semanalmente, 250 mazos. Es lo que venden a 1.25 por mazo y también en restaurantes y en mercados agrícolas. El bok choy, el producto estuvo presente en 25%, casi todo de Estados Unidos, y creo que uno de ellos se encontró que era de Puerto Rico. Si distribución más o menos se empaca en cajas de 10 o 30 libras. Estos son los precios más o menos en los distribuidores, y hay productos frescos e importados. Los agricultores que se entrevistaron dicen que semanalmente y ocasionalmente ellos pues venden aproximadamente 5 libras, hay uno que vendía hasta 180 libras. Hay unos precios, ¿verdad?, completamente distorsionados aquí, entre 3 libras y otros que le vendían a $10 la libra, que es un poquito como que fuera de. Y la gran mayoría entre los mercados agrícolas y los restaurantes que se vendían. El edamame, que es la soya oriental, la que ustedes pueden ver que tenemos desde semanal, quincenal, mensual, cajas de 20, congelados mayormente y también hay frescos. Los congelados casi siempre pueden encontrar en el supermercado y los enlatados. Estos son algunos de los productos. Muchos productos de ellos se venden también en productos secos. Últimamente se está viendo en unos restaurantes locales donde se están haciendo hummus con este tipo de productos y se vende muy bien. Las berenjenas orientales, aquí ustedes pueden ver semanalmente la frecuencia en que las cantidades son más o menos de 5 o 10 libras hasta 60 libras, 1.25 la libra, y también restaurantes y mercados agrícolas. Estos son algunos de la información de los empaques y los precios que se venden. Bueno, con esto yo los dejo. Aquí está la fuente de información donde usted puede conseguir información de los cursos básicos que ya se ofrecieron en la empresa de hortalizas y granos básicos, en la página de www.uprm.edu, hortalizas y granos básicos. Empresa de hortalizas, que es la página de YouTube de nosotros, ahí hay varios videos que ustedes podrán ver y encontrar para orientarse un poco más. También tenemos otros videos de otros temas o tópicos que algunos agentes agrícolas han presentado bajo la empresa. Todas las presentaciones de los resultados van a estar bajo la empresa de hortalizas, pero también pueden ir al suplemento of Horticulture Science, que es el journal de horticultura, en el año 2020-2022. Aquí ustedes pueden encontrar todos los journals gratuitamente, pueden entrar sin acceder a nada, simplemente están ahí. Las memorias de Sofka que están también en este website, que es el researchgate.net.